Vas a agarrar ahí un ahora te va a poner el palito. Hagan silencio para que estemos haciendo nuestros pasos rápidos. ¿Sí? Alargan también medio alargan, ¿sí? Ahora vamos a dar, vamos a ver síndrome de mala absorción intestinal. ¿Sí? Cuando hablamos del síndrome de mala absorción intestinal nos referimos a cuando el intestino delgado no puede absorber correctamente lo que son los nutrientes, las vitaminas y los minerales de los alimentos. Para que nosotros entendamos por qué es tan importante este síndrome, es importante que sepamos qué sustancias se van a absorber principalmente o básicamente del intestino delgado. Recordemos que el intestino delgado está formado por el duodeno, está formado por el yeyuno y está formado por el hígado. ¿Sí? A nivel de lo que sería el duodeno, se absorbe principalmente hierro, calcio y fósforo. Por lo tanto, si nosotros tenemos alguna alteración a nivel de lo que es la glucosa del duodeno, es probable que nuestro paciente tenga déficit de lo que es el hierro y el calcio. Es decir, va a ser un paciente que tiende a estar posnegro. Bien, y va a desarrollar a largo plazo algunas patologías, por ejemplo, osteoporosis. En el caso del yeyuno, bueno, acá se absorbe de forma más general, digamos, diferentes tipos de minerales, de vitaminas y demás, pero el litio también es una porción muy importante del intestino delgado, sobre todo por la absorción de vitamina B12 y de ácidos biliares. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que pasa cuando la mucosa del duodeno o la mucosa del yeyuno del hígado están afectadas. Entonces, en términos generales, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la clase, estos son los síntomas que pueden producir o las clínicas que va a tener un paciente que tenga un síndrome de mala absorción intestinal, independientemente cuál sea la causa que lo produce. ¿Sí? Es un paciente que va a tener diarrea crónica, generalmente una diarrea abundante, ese va a ser probablemente el motivo de consulta. Es un paciente que puede presentar esteatorrea en la materia fecal, y si nosotros volvemos a la diapositiva anterior y vemos cómo el líquido se absorbe en las espacios biliares, si está afectada la mucosa del líquido, los espacios biliares no se absorben correctamente y eso produce, digamos, que haya menos absorción de grasas y se manifiesta, digamos, a nivel de lo que es la materia fecal. Después tenemos también que el paciente puede tener inflamación abdominal, dolor abdominal, puede haber pérdida de peso. El paciente también puede tener edema por hipoalbuminemia, porque disminuye, digamos, la absorción de proteínas a nivel del intestino, y aparecen algunas complicaciones a largo plazo, como son, por ejemplo, la osteoporosis, y puede haber fracturas óseas por déficit de vitamina D y de calcio, porque justamente estas sustancias se absorben a nivel de lo que es el intestino delgado. También por déficit de vitaminas aparecen manifestaciones a nivel oral, como una inflamación de la lengua, o pueden aparecer lesiones a nivel de la boca, por ejemplo la rinitis. Estas van a ser las principales causas
que a mí me pueden producir una mala absorción intestinal. A la cabeza, por supuesto, la que más conocemos, que es la enfermedad celíaca, que se produce por intolerancia al gluten, pero también tenemos otras causas, como puede ser la insuficiencia pancreática, principalmente exócrina. Ya vamos a ver que el páncreas tiene dos funciones principales. Los parásitos, que hice mucho hincapié ayer para que los tengan en cuenta cuando el paciente consulta por diarrea crónica. Cirugías previas que producen una reducción de lo que sería la superficie de absorción del intestino, y eso es lo que se llama intestino corto. Y después tenemos el sobrecrecimiento bacteriano, que ustedes saben que ahora está de moda, digo yo, pero siempre ha existido. Vamos a empezar entonces con lo que es la enfermedad celíaca. Cuando nosotros hablamos de enfermedad celíaca, como decíamos recién, estábamos hablando de una enfermedad, en primer lugar, crónica, en segundo lugar, que tiene una base autoinmune, ¿sí? Es una patología autoinmune. Y lo primero fue esto de la autoinmunidad, porque es muy importante que cuando nosotros tenemos una enfermedad autoinmune, cualquiera sea, siempre tenemos que tener en cuenta, digamos, la presencia de otras enfermedades autoinmunes en el paciente. Generalmente todas estas enfermedades son parientes o primas hermanas, entonces cuando aparece, digamos, una enfermedad autoinmune, el paciente está más predispuesto a tener otra enfermedad autoinmune, ¿sí? Por lo tanto, si mi paciente consulta por síntomas de mala función intestinal y tiene el antecedente de tener una artritis reumatoidea, por ejemplo, tenemos que pensar en la enfermedad celíaca como causa de esa mala absorción intestinal. A eso me refiero con el antecedente de la autoinmunidad, ¿sí? Esta enfermedad está precipitada por la exposición al gluten y a las prolaminas de la dieta. Acuérdense las siglas SINTAC: trigo, avena, cebada y centeno, que son los que producen, digamos, este tipo de alergia alimentaria. No se producen en cualquier paciente, sino que se producen en pacientes que están genéticamente predispuestos. Si nosotros volvemos a reumatología, acuérdense que todas las enfermedades autoinmunes tienen, además de su base inmune, tiene que ver con factores genéticos, tiene que ver también con lo que es el medio ambiente, tiene que ver con factores de estrés, y todo eso interviene en el desarrollo de la patología, ¿sí? Va a ser una patología multisistémica. Antes estábamos muy enfocados porque el paciente con la enfermedad celíaca iba a consultar por diarrea y dolor abdominal, y se ha visto actualmente que podemos tener muchísimas manifestaciones que son extraintestinales, que no tienen nada que ver ni con la diarrea ni con el dolor, y sin embargo el paciente puede tener de todas maneras diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿sí? Esta clasificación es la clasificación que da las guías acerca de los diferentes subtipos que tenemos de enfermedad celíaca. Me interesa principalmente que nos enfoquemos en la enfermedad celíaca clásica, que va a ser el paciente que tiene los anticuerpos positivos, que tiene la biopsia positiva y que tiene todos los síntomas clásicos que nosotros esperamos encontrar en un paciente que tiene una mala absorción intestinal, que vimos en la primera diapositiva, ¿sí? El paciente con dolor abdominal, con distensión, con diarrea crónica, con pérdida de peso y demás. Después tenemos la enfermedad celíaca no clásica, que este paciente va a tener también los anticuerpos y la biopsia positiva, pero sus manifestaciones van a ser manifestaciones más bien extraintestinales. ¿Cómo se va a manifestar en este paciente la enfermedad? Pues ya vamos a ver más adelante cuáles son precisamente las manifestaciones extraintestinales, pero por ejemplo el paciente va a tener osteoporosis, va a consultar por anemia, va a consultar por aftas o lesiones orales, y no tanto por los síntomas abdominales propiamente dicho. Eso también es una enfermedad celíaca, pero la denominamos dentro de la clasificación como no clásica, ¿sí? Después tenemos lo que sería la enfermedad celíaca potencial, que es el paciente que tiene los anticuerpos positivos, pero si yo le hago una endoscopía, no voy a encontrar las alteraciones anatomopatológicas que espero encontrar en un paciente celíaco, ¿sí? Entonces ahí entra una disputa. El paciente es celíaco, no es celíaco, las alteraciones intestinales no están presentes, por lo tanto el paciente no va a tener síntomas de mala absorción porque su intestino está indemne, pero se denomina potencial porque es un paciente que puede a largo plazo desarrollar justamente las alteraciones anatomopatológicas del intestino y terminar con todos los síntomas mal absortivos, ¿sí? Por lo tanto es un paciente que requiere seguimiento, y al tener los anticuerpos positivos probablemente también
requiera, digamos, de la dieta libre de gluten para evitar que a largo plazo aparezcan, digamos, todas las manifestaciones de la enfermedad. Esto es lo que les decía recién de las manifestaciones extraintestinales. Tenemos que puede afectar, como ven, cualquier parte del organismo. A nivel hematológico, principalmente anemia ferropénica y anemia por déficit de vitamina B12. Si recuerdan, en la primera diapositiva dijimos, a nivel del duodeno se absorbe lo que es el hierro, por lo tanto, si está afectado el duodeno, que es lo que principalmente se afecta en esta enfermedad, vamos a tener anemia de tipo ferropénica y en lo que es el ilion se produce, digamos, la absorción de la vitamina B12. ¿Bien? También podemos tener manifestaciones neurológicas, como por ejemplo neuropatía periférica. A nivel dermatológico, estas podemos decir que son las manifestaciones extraintestinales que más asociamos a la enfermedad celíaca. Acá aparece, por ejemplo, la dermatitis herpetiforme. Es muy común que el paciente consulte por aftas, digamos, en la boca. Eso es un indicio de que puede estar presente esta enfermedad. A nivel óseo, osteopenia o osteoporosis. Esto es lo que les decía hace rato, enfermedades autoinmunes son 3 veces más frecuentes que en la población sana. Los pacientes que no tienen ningún antecedente de autoinmunidad tienen 3 veces menos probabilidades de desarrollar una enfermedad celíaca que la población que tiene, digamos, alguna otra enfermedad autoinmune o antecedentes, ¿sí? Antecedentes familiares. Siempre es importante preguntar al paciente también los antecedentes familiares de autoinmunidad. ¿Bien? Puede haber también manifestaciones ginecobstétricas en las mujeres, sobre todo es más manifiesto, infertilidad, abortos recurrentes. A nivel endocrinológico tenemos que puede aparecer impotencia sexual, infertilidad y el déficit de inmunoglobulina A, y es por eso que nosotros cuando hacemos el perfil de la enfermedad celíaca siempre tenemos que tener incluido un dosaje de inmunoglobulina A. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico tiene varios pilares, no es solamente la clínica, no es solamente la serología, también necesitamos una endoscopía, necesitamos de la anatomía patológica, que es en realidad lo que nos va a hacer el diagnóstico de esta tesis, ¿sí? Es muy importante que cuando nosotros recibimos un laboratorio con anticuerpos positivos, le pidamos al paciente la endoscopía para saber dónde estamos parados y tengamos en cuenta la clasificación, lo que les decía hace rato, podemos tener anticuerpos positivos, puede ser que el intestino todavía no esté afectado, pero además de eso, tener una endoscopía inicial y tener una clasificación anatomopatológica de la enfermedad también me da un parámetro de gravedad y me permite hacer un seguimiento. Si yo comienzo con una endoscopía donde no tiene una atrofia vellositaria completa, sabemos que ese paciente está muy afectado por la enfermedad, el paciente se pone a hacer la dieta libre de gluten y nosotros creemos que un buen paciente que cumple con la dieta es probable que en un periodo de aproximadamente un año y medio esa atrofia vellositaria se revierta y el paciente mejore su absorción intestinal y deje de tener los síntomas de mala absorción, ¿sí? Y después tenemos en el último escalón, que esto no se hace de rutina, se reserva para algunas poblaciones especiales, ya vamos a ver para cuáles, lo que son los antígenos de la histocompatibilidad. Entonces, en la serología, estos son los anticuerpos que tenemos disponibles. Tenemos el péptido de aminoglucerina, tenemos el anticuerpo antitransglutaminasa y tenemos el anticuerpo anti-endomicio, ¿sí? Como ustedes se acuerden, antitransglutaminasa, yo ya me siento conforme. Generalmente en el examen cuando hablamos de enfermedad celíaca, que es un tema bastante preguntado, digamos, no consigo que digan anticuerpo antitransglutaminasa, a pesar de que es una enfermedad con autoinmunidad al gluten, digamos. O sea, la causa nomás sabe cuál es el anticuerpo, ¿sí? Generalmente las guías lo que dicen hoy en día, el anti-endomicio, por ejemplo, es un anticuerpo caro. No se lo pide de rutina, por lo menos no en nuestro medio, que sabemos que siempre tenemos que estar pensando en estas cosas, pero sí pedimos la antitransglutaminasa IgA y el péptido de aminoglucerina IgG. Esos son los dos anticuerpos que pedimos generalmente de rutina para llegar al diagnóstico. ¿Bien? Después tenemos lo que sería la endoscopía, que es lo que les decía recién. Si yo tengo la detección de un anticuerpo positivo, tengo que pasar al siguiente paso, que es la endoscopía. ¿Bien?
La endoscopía, lo que me interesa ver a mí endoscópicamente es la segunda porción del intestino. Bien, cuando nosotros hacemos la endoscopía, evaluamos el esófago, evaluamos el estómago, evaluamos el bulbo duodenal y la segunda porción duodenal. Hasta ahí llega la endoscopía alta. Lo que me interesa a mí es esa segunda porción duodenal. ¿Qué es lo que podemos llegar a ver nosotros en esa segunda porción duodenal? Estos son criterios endoscópicos de enfermedad celíaca, pero principalmente lo que vamos a notar es que el intestino no tiene pliegues como debería tener un intestino normal. ¿Sí? Si ustedes comparan un intestino normal con un intestino de un paciente con enfermedad celíaca, el paciente de la enfermedad celíaca tiene como un tubo liso el intestino, mientras que un paciente normal se ve que tiene muchos pliegues de ese tipo. Bien, entonces eso es un parámetro muy típico de la enfermedad celíaca. Y después pueden aparecer otros patrones que también no son como patognomónicos de la enfermedad celíaca, pero están presentes, como por ejemplo este patrón que se llama el mosaico, que también se asocia muchas veces a lo que es el Helicobacter pylori y demás, por eso le digo, no es patognomónico de la enfermedad celíaca, pero puede estar presente, y los vasos por transparencia, es decir, que yo vea la presencia de vasos sanguíneos a través de la mucosa, por lo que la mucosa está adelgazada y descubierta. ¿Bien? Entonces, lo más importante de la endoscopía es el tema de la atrofia linfocitaria, el tema de que yo no veo pliegues, como eso va a ser lo más patognomónico. Los otros signos, como les decía, pueden aparecer en otras enfermedades. Con la endoscopía yo voy a tomar biopsia de esta segunda porción duodenal. Finalmente se trata de tomar 4 muestras, una de cada cuadrante del intestino, una superior de los costados y una inferior, y después en el bulbo duodenal también se toman 2 muestras al azar como para aumentar la sensibilidad y la especificidad de la muestra. ¿Qué es lo que va a evaluar la anatomía patológica? La anatomía patológica va a evaluar la presencia de linfocitos intraepiteliales, me va a evaluar la infiltración de la lámina atrofia con las células T y las células plasmáticas, la atrofia vellositaria, que también hemos visto recién que es un parámetro endoscópico, y la hiperplasia de las cristas. ¿Sí? Estas características de la anatomía patológica me permiten a mí clasificarlo al paciente según una clasificación que no la puse acá en la clase porque la verdad no es importante que ustedes la sepan, la tiene que saber el patólogo, y ustedes sí tienen que saber que existe una clasificación anatómico-patológica, que es la clasificación de Mash, que me va a dar diferentes grados de gravedad de la enfermedad. El más grave es el 3B, donde van a estar presentes todas estas alteraciones anatomopatológicas. Bien, igualmente cuando yo tenga una o dos, o tenga infiltrada la lámina atrofia, o tenga atrofia vellositaria, eso ya es diagnóstico, solamente que me va a ir sumando más o menos puntos para que sea más grave o no mi enfermedad. Y es una clasificación que me sirve para hacer también posteriormente el seguimiento del paciente. Si el paciente cumple con la dieta y yo le hago una endoscopía en 1 año y medio, es probable que haya desescalado esa clasificación anatomopatológica, porque el intestino se recupera cuando yo saco el alergeno, que en este caso es el gluten. En cuanto a lo que es el antígeno de histocompatibilidad, lo que les decía hace rato, no se usa de rutina, es un método caro también para nosotros, pero tienen que saber que está asociado a un patrón genético que está definido por la histocompatibilidad. Tenemos el DQ2 y el DQ8. ¿Cuándo lo voy a utilizar a este antígeno? Cuando yo tenga dudas porque hay discordancia entre la histología y la serología. Por ejemplo, un paciente que tiene atrofia vellositaria marcada, pero yo tengo anticuerpos negativos. Bien, existen pacientes que tienen enfermedad celíaca seronegativa, se llama, que terminamos pidiendo la endoscopía a pesar de que los anticuerpos son negativos, porque el paciente es muy sintomático, tiene muchos síntomas de mala absorción. Y no hablo como síntomas de que el paciente se hincha y tiene diarrea, ¿no? Estoy hablando de que haya un compromiso general con pérdida de peso, con anemia, que no estamos sabiendo cuál es la causa. Eso es indicación de hacer una endoscopía.
de biopsiar la segunda porción del duodeno y muchas veces podemos encontrar que hay cierto grado de atrofia velocitaria a pesar de que el paciente tenga los anticuerpos negativos. Entonces, en ese caso, para salir de la duda y terminar de confirmar mi sospecha diagnóstica, es útil el antígeno de histocompatibilidad. ¿Bien? Lo más importante de esto es que tiene un valor predictivo negativo de 100%, es decir, que si mi antígeno es negativo, mi paciente no es el hígado. ¿Estamos? Estos son algunos grupos de enfermedades en los cuales yo tengo que hacer screening de la enfermedad. ¿Bien? Son muchas patologías, ustedes se pueden leer esta lista detalladamente, la mayoría son patologías autoinmunes, o sea que volvemos a lo que dije al principio, hay una asociación muy importante con cualquier patología autoinmune. Las más destacadas en este grupo, que no tienen que ver con la autoinmunidad, es el síndrome de Down. La población de pacientes con síndrome de Down están muy predispuestos a desarrollar, digamos, una enfermedad celíaca. Entonces, cuando tengan un paciente con síndrome de Down que resulta por síntomas de mala absorción, tienen que pensar en esta posibilidad, ¿sí? Bueno, el diabético tipo 1, que también sabemos que tiene cierta base autoinmune, está muy relacionada con la enfermedad celíaca. Y bueno, como les decía hace rato, cualquier enfermedad autoinmune que se les ocurra puede tener relación con esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, el tratamiento quizás sea el tratamiento más fácil que toque indicar, digamos, en su carrera, pero sin embargo es un tratamiento que, a pesar de que es sencillo para nosotros indicarlo, para el paciente es muy complicada la adherencia. ¿Bien? Estamos hablando de una dieta libre de gluten. Señor, vaya a la casa, no coma más gluten. Y nosotros pensamos que con eso está solucionado el problema. No, porque es mucho más complejo que eso, y entonces ahí vienen los problemas, ¿sí? Este paciente necesita, en primer lugar, una guía nutricional, o sea, necesita que esta dieta sea acompañada de un nutricionista. Por ahí nosotros subestimamos, decimos, bueno, no como fideo, dieta libre y creemos que ahí está solucionado, pero en realidad existe mucho el tema de lo que es la contaminación cruzada. Existe mucho que en la misma casa donde hay un paciente celíaco hay una persona que no es celíaca, que come comida normal, entonces los alimentos se contaminan y ese paciente sigue teniendo manifestaciones porque hay un consumo no declarado, digamos, de gluten. Por otro lado, también es importante el tema de no me acuerdo qué les iba a decir, pero ya me voy a acordar. Bueno, dentro de lo que sería el tratamiento, dirigirlo a los pacientes a grupos de autoayuda. Ah, ya me acuerdo. Que ustedes en la enfermedad celíaca tienen que cambiar completamente un montón de cosas del paciente, como para que se den una idea, por ejemplo, hasta la pasta dental, ¿sí? La pasta dental viene con TAC y sin TAC. Entonces, hasta eso forma parte, digamos, de lo que es la educación del paciente para evitar, como les digo, este consumo no declarado, por decirlo de alguna manera, de gluten. ¿Estamos? Por eso es muy importante referirlo al nutricionista y por eso es muy importante establecer contactos con grupos de apoyo para celíacos, ¿sí? Para que el paciente esté bien educado en cuanto a la enfermedad. Porque no es me voy a la casa ya con la dieta que dice Google, ¿sí? Eso es importante que siempre lo destaquen con el paciente. En cuanto a las complicaciones, lo que me interesa que sepan de esto son dos palabras. Pacientes que tienen enfermedad celíaca pueden tener enfermedad celíaca refractaria. El paciente cumple a rajatabla la dieta y sigue con los síntomas, persiste con los síntomas. A eso se llama enfermedad celíaca refractaria. Muchas veces se utilizan tratamientos con corticoides, como hacemos en todas las enfermedades autoinmunes, como para mejorar, digamos, los síntomas del paciente, ¿sí? Y la asociación que tiene con otras patologías malignas. Fíjense, el desarrollo de linfomas intestinales, el desarrollo del adenocarcinoma del intestino delgado. Bien, el paciente con enfermedad celíaca, yo le hago la primera endoscopía, le hago el diagnóstico y posteriormente tengo que hacer un seguimiento endoscópico, no les digo todos los años, pero quizás cada 3 a 5 años, justamente para evitar o para controlar o para hacer screening de estas patologías malignas que están mucho más asociadas a los pacientes que tienen esta enfermedad. Con eso terminamos enfermedad celíaca. Pasamos a lo que sería, digamos, la insuficiencia pancreática.
Cuando nosotros hablamos de páncreas, tenemos que el páncreas tiene dos funciones, esto ya lo saben, tiene una función exócrina, una función endocrina. La función exócrina va a ser la de liberar enzimas digestivas, amilasa, lipasa y proteasa, y después tenemos la función endocrina que se encarga de lo que es la insulina, el glucagón y la somatostatina, que en este momento para esta clase no me interesa. Me interesa lo que sería la insuficiencia pancreática exócrina. ¿Bien? ¿Qué va a tener el paciente? Lo mismo que tienen todos los pacientes con síndrome de mala absorción. Le va a doler la panza, va a tener diarrea, se va a distender, flatulencias, pérdida de peso, anemia, todo lo que venimos hablando desde el principio. La clínica es lo mismo para todos los síndromes de mala absorción, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que me va a interesar en este caso? El antecedente. ¿Bien? El antecedente que tenga mi paciente, porque yo tengo que buscar la causa por la cual mi paciente tiene esta mala absorción intestinal generada por una insuficiencia pancreática exócrina, ¿bien? Y dentro de las causas principales tenemos la pancreatitis crónica, ¿bien? Eso es lo más frecuente en nuestro medio, y después tenemos otras causas, miles, que pueden afectar al páncreas, como el cáncer del páncreas, como la resección pancreática, como todo lo que se le ocurra que le puede pasar al páncreas, puede generar una insuficiencia pancreática exócrina. ¿Bien? En cuanto al diagnóstico, tenemos que se mide lo que es la elastasa fecal. La elastasa fecal es una enzima que se produce por el páncreas y que se mide en la materia fecal. ¿Bien? Si el páncreas está funcionando normalmente, el valor normal que voy a encontrar es mayor a 200. ¿Sí? Fíjense que yo puedo tener una insuficiencia pancreática grave cuando esta elastasa sea menor a 100. Bien, por supuesto, siempre hay un GRI que es entre 100 a 200, que es leve, moderada y demás, pero más o menos para que tengan en cuenta en qué consiste, digamos, el diagnóstico. Y los métodos de imágenes, que los métodos de imágenes me sirven para hacer diagnóstico de la causa, ¿sí? ¿Por qué mi paciente tiene una insuficiencia pancreática exócrina? Entonces yo le hago una tomografía, una resonancia y veo que el páncreas tiene una alteración estructural crónica, que la puedo llamar pancreatitis crónica, o el paciente tiene el antecedente de una resección de una parte del páncreas por un cáncer, o lo que fuese. Bueno, el método de imagen me sirve para ver la morfología pancreática y poder terminar de hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, tenemos que se hace reemplazo enzimático. Recordemos que la que causa esta enfermedad va a ser la insuficiencia enzimática por alteración de la función exócrina del páncreas. Entonces reemplazo, digamos, de esa función enzimática con preparados enzimáticos exógenos que vienen listos para que el paciente lo tome. Suplementos vitamínicos justamente para evitar los déficits de vitaminas que se producen como consecuencia de la mala absorción intestinal, y los cambios en el estilo de vida, que esto está más relacionado con la causa que produce la insuficiencia pancreática exócrina. ¿Bien? Si nosotros pensamos que la causa es la pancreatitis crónica, le tengo que decir al paciente no tome más alcohol, ¿sí? Que es una causa muy frecuente de pancreatitis a repetición en nuestro medio. ¿Bien? Pasamos entonces a nuestra siguiente causa de mala absorción intestinal y vamos a hablar un poco de parásitos intestinales. Los parásitos, chicos, son un tema pesado, feo, pero bueno, tenemos que hablar de parásitos y los tienen que pensar porque son más frecuentes de lo que ustedes se imaginan, ¿sí? Dentro de los parásitos intestinales, que son un montón y que no vamos a entrar en detalle, el más importante es la Giardia, ¿sí? La Giardia produce con más frecuencia que los otros parásitos que conocemos, va a producir un síndrome de mala absorción. ¿Bien? ¿Qué hace la Giardia? La Giardia se encuentra en forma de quistes en lo que son los alimentos y el agua que está contaminada, ¿sí? Generalmente ingresan al organismo, como les digo, en forma de quiste. Este quiste o esta cubierta le permite sobrevivir a todo lo que es el ácido gástrico y demás, y una vez que pasa al intestino se transforma en trofozoito. ¿Qué hace el trofozoito? Se pega a todo lo que es la mucosa el epitelio del intestino y disminuye la capacidad absortiva que tiene ese intestino, ¿sí? Porque va a haber una gran parte de esa mucosa que está ocupada por el parásito que está pegado a ese epitelio. ¿Entienden? Entonces disminuye la capacidad de absorción y de esa manera se produce un síndrome mal absortivo que está originado por este parásito.
¿Bien? Una vez que cumple su ciclo intestinal, vuelve a transformarse en quiste, se elimina por la materia fecal y vuelve a empezar el ciclo y así se va produciendo, digamos, la contaminación que generalmente es fecal-oral, ¿sí? Por eso este circulito, ¿bien? Puede producir desde una parasitosis asintomática, o sea, el paciente tener giardia y nunca enterarse que la tiene, hasta enfermedades asociadas con diarrea y mala absorción de nutrientes, ¿sí? La clínica, les cuento todas las veces la clínica para que se acuerden de la clínica. El paciente va a tener dolor abdominal, esteatorrea, diarrea crónica, distensión, pérdida de peso, anemia, todo lo que venimos hablando desde el principio, ¿sí? En cuanto a lo que es el diagnóstico básicamente se basa en que nosotros demostremos el parásito, ¿sí? Este parásito lo vamos a demostrar ya sea buscando los antígenos en la materia fecal, que lo que va a detectar es una proteína específica que libera la giardia. Después tenemos el examen microscópico de la materia fecal, que es para buscar quistes o trofos o hitos del parásito en la materia fecal, y la forma más conveniente o correcta sería hacer un examen parasitológico seriado de la materia fecal, porque como la eliminación es intermitente, al juntar yo la muestra en varios días consecutivos, aumenta la sensibilidad de mi muestra, ¿sí? Entonces, cuando preguntemos diarrea crónica, síndrome de mala absorción intestinal, por favor, contéstenme que le piden al paciente un examen parasitológico seriado de la materia fecal. Por favor, les pido, ¿sí? En cuanto a lo que es el tratamiento, tenemos diferentes opciones. La más cómoda es el tinidazol, que se utilizan 2 gramos en dosis única, sin embargo no siempre está disponible, es más caro y tenemos que pensar en todo eso, pero tenemos el metronidazol, que se lo utiliza cada 8 horas durante 5 a 7 días. El problema principal que nosotros tenemos cuando hay disponibles 2 medicamentos con tanta diferencia en la forma de administración es siempre la adherencia que va a tener el paciente. Es mucho más fácil que el paciente tome una dosis y se olvide que tiene una enfermedad a que el paciente esté tomando el medicamento cada 8 horas durante 5 a 7 días. Eso disminuye, por supuesto, la adhesión que tiene mi paciente al tratamiento. Y después tenemos lo que es la nitazoxanida, que es más que nada para la población pediátrica porque viene en jarabe, ¿sí? Seguramente alguna vez han tomado un jarabe para los parásitos cuando eran chicos. Son feos. Con eso terminamos giardia. Vamos a síndrome del intestino corto. El síndrome del intestino corto tenemos que se produce cuando hay una pérdida importante de la funcionalidad del intestino delgado, con lo cual disminuye la superficie de absorción y la causa más importante es la resección quirúrgica, ¿sí? Acá siempre o casi siempre la culpa la tiene el cirujano, ¿bien? El paciente entra por una oclusión intestinal y termina con una ileostomía, el paciente entra porque tiene un cáncer de colon, termina con una ileostomía, el paciente tiene un traumatismo de abdomen, termina con una ileostomía, ¿sí? Generalmente, como les digo, la causa es la resección quirúrgica, por diferentes motivos, ¿sí? Yo digo la culpa la tiene el cirujano, pero en realidad, bueno, el cirujano lo opera, digamos. Muchas veces también es por complicaciones. No siempre necesita una ileostomía, puede ser una colostomía común y corriente, pero si esa colostomía se complica, no queda otra que seguir cortando intestino hasta que llegamos al ilio, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta de esta patología? Lo más importante no es cuánto el intestino se reseca, sino qué segmento se reseca. Y si nosotros volvemos a la primera diapositiva, que no voy a volver porque ya se la acuerdan, les dije, es muy importante que sepamos qué nutrientes, qué vitaminas, qué proteínas se absorben en cada parte del intestino. Entonces, a mí no me interesa cuánto me cortan de intestino, sino cuáles son las partes que me quedan para poder absorber, ¿sí? Y de todas estas, lo más importante es el ilion, ¿sí? Es el ilion, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a producir esta enfermedad o este síndrome de intestino corto? Principalmente diarrea de alto débito. El paciente tiene un débito que puede llegar a 1.500, 2.000 mililitros de materia fecal por día, ¿sí? O sea, el paciente tiene ileostomía y lo que sale por acá es todo el tiempo líquido, 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 de forma tal que lleva, por supuesto, a la deshidratación severa, porque no hay forma de compensar esa pérdida que tiene permanente por
la ileostomía. Bien, por supuesto va a empezar con pérdida de peso, esto lleva a la deshidratación severa lleva a la falla renal lleva a la diálisis, y todo se empieza a complicar si es que yo no tomo alguna medida para disminuir, digamos, este débito del intestino corto. ¿Bien? En cuanto al tratamiento, cada tanto el paciente va a quedar a guardia deshidratado, entonces cada tanto tenemos que hacer una hidratación agresiva con reposición de electrolitos, sodio, potasio. Lo ideal siempre, y esto también para que se lo graben para su vida futura de médicos, es la nutrición oral, ¿sí? Que el paciente pueda comer por la boca, digamos, y que no estemos utilizando otra vía para la alimentación, porque el estómago también se resiente y no cumple la función que tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces lo más importante siempre es la nutrición oral. Y en el caso que por algún motivo no se pueda, porque el paciente, no sé, no puede masticar, entonces pasamos a la nutrición enteral, que sigue siendo dentro de todo lo más fisiológico. Lo que voy con esto es que tenemos que tratar de evitar lo que es la alimentación parenteral, que además no es lo mismo que yo mande a la casa un paciente con una sonda nasogástrica que con un catéter central para alimentarlo de forma parenteral. ¿Bien? También tenemos, para disminuir el débito intestinal, mi enemiga, la loperamida, que en este caso lo usamos mucho porque, por supuesto, disminuye el débito, que es muy importante en estos pacientes para evitar la deshidratación. También se utilizan los análogos de la GLP2, que esta es una enzima que se produce después de las comidas, tanto a nivel del intestino como a nivel del colon, para mejorar la absorción de los nutrientes, ¿sí? Se dan análogos que cumplen, digamos, con esa función, mejorando de esa manera lo que sería, digamos, la absorción intestinal. Y en el último escalón, fíjense, la nutrición parenteral, que a veces, bueno, no queda otra, entonces tenemos que reemplazar las pérdidas que tiene el paciente con alimentación parenteral. ¿Bien? Muchas veces, o en algunos casos, lo que se hace es mandarlo al paciente con un catéter permanente para que se pueda, digamos, alimentar por vía parenteral. Esto, por supuesto, además de empeorar la calidad de vida del paciente, de hacerlo esclavo de un catéter, de tener que estar pasándose la alimentación por el catéter, también es un sitio de infección frecuente, ¿sí? Sobre todo infección por hongos, que no son infecciones bonitas y que ponen en riesgo la vida del paciente cada vez que ocurre, ¿sí? Bueno, pasamos a la última causa más importante del síndrome de mala absorción, y acá tenemos el famoso SIBO, que ahora seguro todos tenemos SIBO, porque está de moda, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y cuando nosotros hablamos de sobrecrecimiento bacteriano, nos referimos a una cantidad anormalmente elevada de bacterias del intestino delgado. Recordemos que nosotros tenemos bacterias en el intestino delgado que son normales, buenas, que nos ayudan, que nos defienden y todo lo demás, pero en este caso se produce un aumento anormal de esas bacterias. ¿Bien? En cuanto a la fisiopatología, ¿por qué ocurre esto de que aumentan las bacterias en el intestino delgado? Y hay varios mecanismos de acción o varias propuestas. Tenemos que una causa frecuente es que el intestino no puede mover bien el contenido, entonces el contenido queda estancado y las bacterias se acumulan, ¿bien? ¿Por qué puede ocurrir eso? Porque tengo alguna alteración en la motilidad. ¿Por qué puedo tener una alteración en la motilidad? Un paciente diabético, por ejemplo, que tiene una paresia o que tiene afectado tiene una neuropatía, digamos, puede tener una alteración de la motilidad y desarrollar SIBO como consecuencia de esta alteración, ¿sí? Bueno, justo ahí está diabético. Y después tenemos alteraciones anatómicas, como por ejemplo un divertículo, ¿sí? Me imagino que todos saben a qué me refiero con un divertículo. Yo siempre le digo a mis pacientes, imagínense una calle y en la calle que tiene pozos, ¿sí? Esos son los divertículos en el intestino, ¿verdad? Entonces, en ese pozo se acumula materia fecal, esa materia fecal no transita, eso produce la acumulación de las bacterias y de esa manera se puede producir este sobrecrecimiento bacteriano. ¿Bien? Acá está la clínica para que no se lo olvide. Dolor abdominal, diarrea crónica, pérdida de peso, anemia, etc. Y lo que me importa de el SIBO es esto. Las bacterias consumen vitamina B12
Por lo tanto, ¿qué va a tener mi paciente? Déficit de vitamina B2, es muy frecuente eso en el SIBO. También tenemos que desconjugan las sales biliares y disminuyen la absorción de la grasa. Entonces, ¿qué va a tener mi paciente? Esteatorrea, ¿bien? Porque la grasa no se va a absorber correctamente por acción de esta bacteria, ¿bien? Y pueden producir un daño funcional de la mucosa. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Hay dos maneras. Antes, en la época en la que yo estudiaba, que no hace tanto, se utilizaba mucho el cultivo del aspirado yeyunal, ¿sí? A través de una endoscopía, entrábamos a la segunda porción del intestino, se tomaba una muestra de líquido y eso lo mandábamos para cultivo. Actualmente está en desuso porque además de ser un método invasivo, es un método más caro, por supuesto, y porque además vino el famoso prueba de aliento para determinar, digamos, la pérdida de gases de forma precoz en el aire expirado, y por lo tanto se fue desplazando este método que es más bien microbiológico. O sea, desde el punto de vista microbiológico tiene mucho más valor el cultivo del aspirado yeyunal, pero bueno, es más fácil hacer la prueba de aliento, ¿sí? Y es más fácil convencerlo al paciente también de que se lo haga. Entonces, se mide de forma seriada el hidrógeno y el metano en el aire expirado durante 2 a 3 horas después de una carga de glucosa o fructosa que yo le doy al paciente. ¿Bien? Un aumento precoz de eliminación de estos gases sugieren de que mi paciente tiene sobrecrecimiento bacteriano. ¿Bien? En cuanto al tratamiento, el tratamiento tiene 4 pilares fundamentales. ¿Bien? Dentro de estos pilares, el más importante y el que no tiene que faltar es el antibiótico, ¿bien? No se utiliza cualquier antibiótico, se utiliza la rifaximina, que ayer también la mencioné cuando hablábamos de diarrea crónica. La rifaximina generalmente se da 550 miligramos cada 8 horas por 14 días, y ustedes me van a preguntar si tienen que saber la dosis. Sí, porque se las voy a preguntar. Así que tienen que empezar a saber la dosis de los medicamentos, sobre todo de los antibióticos y de las enfermedades más importantes. Capaz que esta no les pregunto, pero de otros tienen que preguntar. En cuanto a la dieta tiene que ser la famosa dieta sin FODMAPs, ¿sí? O sea, reducida en FODMAPs. La dieta FODMAPs es una dieta rica en elementos que son fermentables, ¿bien? ¿Cuáles son esos elementos? Principalmente cebolla y ajo, tenemos los porotos, los garbanzos y las lentejas. Dentro de las frutas tenemos la manzana, la pera y el mango, la leche, la miel, el trigo y los edulcorantes. O sea, tiene que ser una dieta que sea pobre en todos esos elementos, ¿bien? Señor, no coma cebolla, no coma lentejas, no coma manzanas para disminuir. Sin embargo, la dieta no me va a curar a mí el SIBO y tampoco es algo que yo le tengo que dar al paciente que lo haga para siempre, ¿sí? No se acostumbren a torturarlo al paciente con la dieta, ¿sí? Esto es una transición hasta que el paciente mejora los síntomas, mientras que yo investigo por qué le pasa, mientras que hace el tratamiento antibiótico, y después el paciente puede volver a comer lo que él quiere comer, ¿bien? O sea, es una transición el tema de la dieta, ¿bien? El tercer pilar siempre va a ser buscar y tratar la causa, y esto es un poco lo que les decía hace rato con respecto a la motilidad. Bien, si yo tengo un paciente que estoy sospechando que se está produciendo el sobrecrecimiento bacteriano porque es diabético, porque tiene alterada la motilidad, entonces les voy a dar un prokinético, y dentro de los prokinéticos tenemos, por ejemplo, la metoclopramida o la domperidona. Bien, y la última, el último escalón del tratamiento tenemos los probióticos, que esto en realidad es opcional. Es decir, no se lo utiliza sí o sí como si tengo que utilizar el antibiótico, lo puedo considerar más que nada para restablecer el equilibrio de la microbiota intestinal, ¿sí? Y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta? Sí.